La mayoría de las personas cuando habla de psoriasis suele pensar que es una enfermedad que solo afecta a la piel. Desafortunadamente, la psoriasis va más allá. Por ello, hoy conoceremos el testimonio de personas que nos dirán cómo han enfrentado la parte física de la enfermedad y cuáles son las razones por las que han vivido aislamiento social e incluso fuertes depresiones. Quédate en Diálogos en Confianza porque los especialistas nos informarán qué es la psoriasis y por qué los pacientes con esta enfermedad pueden desarrollar otras complicaciones como artritis psoriásica, problemas cardiovasculares y síndrome metabólico. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar hoy con ustedes. Hoy vamos a platicar de la piel. Siento defraudar a muchos, pero la piel es el órgano más largo y más grande que tenemos y la piel se enferma continuamente. Hoy vamos a hablar de una enfermedad específica, la psoriasis. Necesitamos saber de ustedes, queremos saber cuáles son sus dudas, todas sus inquietudes y comentarios. Y está conmigo Sandra González Ruz. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pepe, muy contenta de estar aquí en lunes y ya listos con los comentarios del público. También recordarles la transmisión en vivo por internet en www.canal11live.tv/internacional. Pues ahí estamos. ¿Y por qué no empezamos viendo qué es la psoriasis? Vamos a ver esta cápsula. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de larga evolución y de causa desconocida. En su forma más frecuente se presenta con placas rojas con escama gruesa. No obstante que esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres, la mayor frecuencia se observa en adultos jóvenes. Hay casos de psoriasis con afección leve, pero en otros casos puede ser severa y grave. Cabe aclarar que este padecimiento va más allá de la piel, ya que en algunos de los afectados puede provocar aislamiento social e incluso fuertes depresiones. A esto se suma que hasta un 30% de los pacientes suelen desarrollar artritis psoriásica, donde los síntomas en la piel se combinan con inflamación de las articulaciones. Otras patologías que también se asocian con la psoriasis son eventos cardiovasculares y el síndrome metabólico. La psoriasis tiende a ser crónica y causa incomodidad, más que por el dolor o comezón, por el aspecto que da a la piel, lo que puede ocasionar rechazo de otras personas que llegan a pensar que es contagiosa cuando no lo es. Pues hoy vamos a aclarar este tema, vamos a ver de qué se trata, cómo manejarlo y qué implicaciones tiene. Les voy a presentar al panel. Tengo conmigo a la doctora Gladys León, ella es dermatóloga, presidenta del Consejo Mexicano de Dermatología y presidenta del Grupo Mexicano de Estudios para la Psoriasis. Es además profesora de la Universidad La Salle. Doctora, bienvenida, qué gusto estar aquí con usted. Gracias, muy buenos días. Tenemos también a la doctora Lorena Estrada, ella es dermatóloga con su especialidad en psoriasis y es jefa del Departamento de Dermatología del Hospital Adolfo López Mateos del IMSS. Bienvenida. Mucho gusto. Tenemos al doctor Juan Manuel Miranda Limón. El doctor es médico reumatólogo, es ex jefe del Departamento de Reumatología en el Centro Médico Nacional La Raza y es expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología. También es maestro de la reumatología mexicana y director médico de RM Pharma. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y el licenciado Ricardo Navarro, el licenciado es presidente de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis y presidente de la Alianza Latinoamericana de Psoriasis. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos aquí para aclarar de este tema, ver qué es. Ya vimos unas imágenes que al público que no conoce la psoriasis le pueden parecer un poco dramáticas. Y pues los invito a que hablemos de esto. ¿Por qué no partimos de qué es la psoriasis? ¿Qué quiere? Va, doctora. Bueno, al inicio de lo que mostraron, hablaba de que es una enfermedad crónica inflamatoria. En un inicio pues se describió por los aspectos de la piel, pero es muy importante subrayar que no es solo una enfermedad de la piel, aunque se manifiesta predominantemente ahí, porque puede involucrar las articulaciones y otros aspectos internos de los cuales pues nos extenderemos
pues lo más posible para entender que nuestra piel es una maravilla porque expresa nuestra salud y nuestra enfermedad y aspectos internos que son importantes, y un ejemplo de ellos es la psoriasis, de la cual vamos a hablar. Exactamente, por eso tenemos aquí al doctor que es reumatólogo, porque nos va a hablar, si estamos hablando de un problema dermatológico, podría causar confusión y decir, bueno, ¿qué hace un reumatólogo aquí con nosotros en la sala? Doctor, ¿qué participación tiene la reumatología dentro de la psoriasis? Es muy importante porque, como dice la doctora León, la psoriasis es como la ventana. No solamente refleja problemas de la piel, sino problemas en otras estructuras del organismo, partes internas del organismo. En reumatología en concreto tenemos en común con la psoriasis y con otras enfermedades de la piel ciertos aspectos patogénicos, esto significa de mecanismos de enfermedad, que tienen que ver con autoinmunidad. En particular, la artritis que se asocia a la psoriasis tiene esa característica. Hay un fenómeno autoinmune debajo de esto, que es lo que facilita que se presenten expresiones articulares aparte de las propias de la piel. Es decir, autoinmune quiere decir que nosotros tenemos un sistema inmunológico, que es un sistema de defensa, y lo hemos platicado aquí varias veces en diálogos. Tenemos un ejército de células y mecanismos que nos protegen contra la enfermedad. ¿Y qué sucede cuando hay autoinmunidad? Estos mecanismos se vuelcan sobre nosotros, hagan de cuenta que estamos en un barco y los piratas se dejan ir sobre el capitán del barco. Esto sucede en la autoinmunidad. Doctora, ¿por qué sucede la psoriasis? Es una pregunta muy interesante. Desgraciadamente no conocemos a fondo el problema. Lo que sí sabemos es que las personas que padecen psoriasis tienen en sus genes, dentro de sus células, de su DNA, la información genética para desencadenar la psoriasis. No siempre la van a presentar, pero si los papás lo tuvieron, o un abuelito, un tío, es más probable que lo lleguen a desarrollar con el tiempo. Pero se necesita un gatillo, algo que desencadene que la persona que está predispuesta la presente. Y ese gatillo puede ser una infección de la garganta, por ejemplo, un cuadro diarreico, una alteración en las defensas, estrés, etcétera. Algo que desencadene que se manifieste en la piel. O sea, no nace con el problema, nace con la predisposición a. A la hora que hablamos de que está en los genes, es decir, si somos una computadora ya lo traemos en el disco duro. Así y lo es. único que necesitamos es que algún factor ponga la tecla y se nos manifieste la enfermedad. Así es. Nos están preguntando aquí si tiene algo que ver con las alergias, como algunas alergias se manifiestan en la piel, que si hay alguna relación en esto. No, es completamente diferente. La alergia es una sensibilidad exagerada del organismo en contra de un agente externo. Por ejemplo, el que es alérgico al huevo, come huevo y se hincha, ¿sí? Eso es una alergia. Aquí no hay una alergia, acá hay una respuesta autoinmune, como decía hace un momento Pepe, que hace que el organismo responda de este modo, pero no está relacionado con las alergias. Tenemos un testimonio, tenemos varios testimonios. Vamos a ver el primero, qué es lo que le sucedió a uno de los pacientes con artritis, y vamos a regresar para que nos platiques tu caso, Ricardo. Vamos a ver esto. Buenas tardes, tengo 11 años, tengo psoriasis. Mi niño ahorita tiene 11 años y padece psoriasis. Todo empezó por una picadura de zancudo, mosquitos que se le hicieron, como que se le infectaron, lo llevé al doctor y al poco tiempo le empezaron a salir placas en los pies. Lo llevé a dermatología y me dijeron que eran hongos, y en otros, un dermatólogo me dijo que era dermatitis. Entonces me mandaban pomadas, medicamentos, y pues así me la pasé hasta que llegué al hospital Dr. Pascua, y ahí fue donde sí me dijeron que tenía psoriasis. Eso sucedió como en año y medio, pues ha sido muy difícil. En primera, pues casi nunca he estado sin las placas, casi la mayor parte del tiempo a partir de que le descubrimos que era psoriasis ha tenido las placas. Por más que le hemos buscado con pomadas, medicamentos, pues llega momentos en que sí se le quitan, unos 2 o 3 meses, y después le vuelven a surgir.
Entonces, pues ha sido una etapa muy difícil porque él, pues sí, a veces sí me pregunta que por qué a él, que por qué tiene él esa enfermedad. Y pues uno como mamá, pues a veces no sabe lo que decirles, la verdad. Somos una familia de escasos recursos, entonces nos las hemos visto muy difícil porque pues nosotros no tenemos seguro social, tenemos el seguro popular, pero pues hasta ahorita no nos han ayudado así. En ese caso no. Y anteriormente teníamos el seguro social y nunca pude llegar a dermatología. O sea, nunca me pusieron muchas trabas. Y sí, así me pasé como medio año en el seguro tratando de llegar a dermatología. Nunca pude llegar. Entonces ya después tuve que buscar por fuera, pero realmente las pomadas, todos los ungüentos que le mandan son muy caros. Muy caros. Pues sí, muy difícil no las hemos visto, económicamente muy difícil. En primera, pues verlo enfermo a mi hijo. Pues uno quisiera que los hijos estuvieran sanos, ¿verdad? Pero pues lamentablemente no es así. Pero pues tiene uno ahora que luchar y sacarlo adelante. Este es un problema común que vemos en nuestro país y lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en el programa, que la gente hace un poco de peregrinaje antes de llegar al diagnóstico adecuado. Y yo te quiero preguntar, licenciado Ricardo Navarro, tú eres paciente con psoriasis y ahora además has fundado la Asociación Mexicana. ¿Qué desencadenó tu psoriasis y tenías antecedentes familiares? Sí. Mira, Pepe, antecedentes no he podido encontrar, ¿no? ¿Qué la desencadenó tampoco? O sea, en el año 2000 me apareció una mancha roja aquí abajo de la axila, muy rara, y yo pensé que era micosis, era un contagio o algo, pero no se quitaba y luego fue creándose como una escama adentro, ¿no? Y se desprendía y volvía a aparecer. Pero eso no me preocupaba mucho, ¿no? Yo decía, bueno, se me va a quitar, pero después vino un enrojecimiento en mi cara, que apareció también, y ese ya no bajó, sino fue aumentando. Pasaron unos días, semanas, y el enrojecimiento fue bajando hacia la parte del pecho. Se notaba muy claramente lo que es la piel enrojecida e inflamada de lo normal. Te estoy platicando muy rápido, ¿no? Hasta que pasaron meses que me cubrió todo el cuerpo, todo mi cuerpo estaba enrojecido, como con escamas en muchas de las partes. En las manos y en los pies se me formó una capa gruesa, muy gruesa, que luego con el movimiento, la flexión de los dedos, el caminar se cuarteaba, entonces empezó a haber sangrados, la cara muy lastimada, se me despellejaba todo, se me cayó el cabello. Pero lo más dramático de esto es que tardé 1 año 6 meses para que me diagnosticaran. Mientras fui a médicos generales, fui a hospitales, fui a dermatólogos y todo, y nadie me sabía decir qué tenía. Y la enfermedad me llegó a postrar, o sea, me dio la que le llaman eritrodérmica, que es la del cuerpo completo casi, pero me llegó a postrar a tal grado que yo ya no podía hacer ni lo más indispensable de mis actividades. Me tenían que ayudar a parar, a levantarme, a acostarme, a bañarme, a todo. O sea, me inutilizó. Fue cuando llegó el pensamiento del suicidio, no por huir de la enfermedad, sino porque yo no quería ser una carga para mis hijos jovencitos y para mi esposa, ¿no? Entonces, viví todo ese dramatismo, el dolor, el sufrimiento, la angustia, ¿no? El miedo, la desesperación de no entender qué pasa con tu cuerpo y si un día ya no vas a amanecer al siguiente, ¿no? Entonces La ventaja que tenemos aquí es que te estamos viendo y te estamos viendo bien, entonces toda la gente que nos ve, esté viendo allá afuera y aquí en el público, saben que eventualmente puedes quedar bien. Y antes de llegar a los diferentes tipos de psoriasis, que vamos a hablar de esto, quiero preguntarles a las dermatólogas, ya sabemos que los que traen una carga genética están predispuestos a que les suceda esta enfermedad, pero existen grupos de edad, si es más común en hombres o en mujeres, ¿quién está más predispuesto a padecer psoriasis? Bueno, cualquiera, hombre o mujer, puede padecer psoriasis. Las 3/4 partes de los que inician la psoriasis va a ser en etapa muy temprana, en la segunda década, como niños, adolescentes. Ese pico va hacia la segunda o tercera década y solo
una cuarta parte, una cada 4, sí la inicia tarde. O sea, que se puede iniciar a cualquier edad, aunque la mayoría estaría en esos primeros años. Y ya eso nos va dando la idea que empezar una enfermedad crónica y que puede permanecer por toda la vida, pues impacta mucho a un niño o a un adolescente o a un adulto joven. Ese es en la gran mayoría. En los hombres tiende a ser más severa que las mujeres, pero ambos sexos la pueden tener y pues aún a mi edad pues no estoy libre de que en un momento dado pudiera empezar psoriasis. De hecho yo tengo primos en mi familia hay psoriasis y no estoy libre que en un momento dado pudiera desarrollarla todavía. Así que pues los riesgos son bastantes. Bastantes. ¿Algo es quieres? importante también, agregando a lo que dice la doctora, entre más temprano se empiece con la psoriasis, es más probable que a la larga se agreguen otros problemas, que sea más severa, que se acompañe de problemas articulares que nos va a comentar el doctor más adelante, del síndrome metabólico, y bueno, y en sí que las lesiones sean más extensas y más aparatosas. Entonces, mientras más joven la tengas, tienes más posibilidad de tener complicaciones más adelante. Pero no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, estamos platicando de psoriasis. Vamos a regresar ahorita con ustedes a ver qué tipos de psoriasis hay y cómo se presentan. No se vayan. Existen diferentes tipos de psoriasis. Psoriasis en placas. Psoriasis en las palmas y las plantas. Psoriasis en el cuero cabelludo. Psoriasis en las uñas. Psoriasis en la cara. Psoriasis en los pliegues. Psoriasis en gotas. Psoriasis eritrodérmica. Psoriasis pustulosa. Como ven, existen diferentes tipos de psoriasis y vamos a aclarar cómo se presenta para que sepamos qué es, porque ahorita viene una parte interesante, los diagnósticos diferenciales, con qué se puede confundir. Ya vimos estas presentaciones, ¿cuál es la más común o cuándo sospecharla? La más común es la de placas y el sitio muy característico y donde muchas veces inicia es en piel cabelluda, que eso hace que a veces se confunda con la dermatitis seborreica o caspa común, pero la aparición en codos, rodillas, en la espalda, a nivel del sacro, ese es un sitio muy característico y que tan solo con ese sitio de aparición y luego las características ya de las lesiones, que son de las placas, que son inflamadas, rojas y con una escama blanca. Hay que decir que muchas veces hay mucha comezón, otras veces no tanto, y a veces es tan gruesa la piel en esos sitios que se fisura y puede sangrar. Lo que nos estaba comentando Ricardo, que ¿Qué le pasaba a Ricardo? Esa es la más común, el 75% de los que padecen psoriasis van a tener esa forma, por eso se le llama también psoriasis vulgar, que es a la de placas, pero ya vimos que hay otras formas. Ahora, sí hay que señalar que no todo el mundo necesariamente va a ir hacia la eritrodermia como Ricardo. Eritrodermia quiere decir que se ponga rojo. Sí. Y al 100% de afectación. Esa es de las formas más severas que por fortuna no lo van a tener sino una pequeña minoría. Y entonces cada quien tiene su propia variedad de psoriasis, a veces hay formas incluso combinadas, pero no necesariamente, porque a veces las personas ven estos casos severos y les platican y piensan que tienen psoriasis, pues se van a poner necesariamente así. No, hay quienes siempre van a tener una psoriasis leve, nada más en sitios pequeñitos y todo, y no va a pasar de ahí. Es decir, puede haber leve, puede haber mucho más severa, es diferentes casos. Si tenemos con Sandra, pues están llamando por teléfono, los invitamos a que por favor nos sigan marcando. Está aquí Sandra al pendiente. Aquí estamos recibiendo sus preguntas, como este anónimo que pregunta ¿qué diferencia hay entre neurodermatitis y la psoriasis? Doctores.
Son diferentes completamente. La neurodermatitis, mal llamada neurodermatitis, porque no existe esa enfermedad, sino se llama dermatitis atópica. Es una piel muy inflamada, roja y con mucha comezón. Lo más relevante de la dermatitis atópica es la comezón. Son pacientes que en la contraparte del cuerpo, en los pliegues de los codos, no aquí es la psoriasis. Aquí es la dermatitis atópica, en esta parte, detrás de las rodillas, en el cuello. Se pone rojo, pero no tan grueso como la psoriasis, con escama, pero una escama más fina, a diferencia de la psoriasis, que es más gruesa y blanca y adherida. Como dijo la doctora León muy atinadamente, la psoriasis puede dar comezón, no siempre, pero en la dermatitis atópica o neurodermatitis siempre hay comezón. Es una comezón muy intensa. Y la descamación, como dijeron, es como cuando alguien se asolea mucho y se descama, es mucho más fino. Y en la psoriasis son escamas como de pescado, literalmente, como cuando uno le quita la piel al pescado. Es una cosa más mucho gruesa, más gruesa todavía. Y la dermatitis atópica se puede infectar con muchísima facilidad, mientras que la psoriasis es muy raro que se infecte. También nos están preguntando, bueno, nos comenta Lucrecia, tengo 37 años con psoriasis, empezó en mi zona íntima, de ahí se extendió a brazos, piernas y todo el cuerpo. Durante este tiempo dice que encontró una pomada que ayudó a calmarle mucho el malestar, pero ella se pregunta qué es el síndrome metabólico porque mencionaron que tenía una relación, tal vez nos puede ayudar el doctor, bueno, los doctores. Doctor. Síndrome metabólico es intolerancia a la glucosa. Se asocia con mucha frecuencia a hiperlipidemia, hipertensión arterial y con menos frecuencia, pero también proteinuria, o sea, proteínas en la orina. Y el síndrome metabólico, ya lo comentamos una vez aquí en Diálogos en Confianza, es un síndrome que es un conjunto de patologías o enfermedades que son los lípidos altos, la obesidad, la intolerancia a la glucosa, que puede desencadenar diabetes eventualmente, e inclusive, me está faltando una, que es hipertensión arterial. Todo esto se asocia, el síndrome metabólico, se juntan los factores para ponerte en riesgo para tener enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Y esto se puede asociar a la psoriasis. Sí, es real, es una asociación. Yo creo que es muy importante ese concepto que no lo teníamos hace 40, 30 años, sino que tiene pues menos de 2 décadas, 10, 15 años, que se empieza a reconocer el riesgo que tiene cualquier persona con psoriasis de desarrollar el síndrome metabólico. Se ha llamado, hoy en día se le llama eso marcha psoriática, porque los primeros manifestaciones van a ser la piel, después pueden ser la afección articular, y en ese camino, conforme pasa el tiempo de esa persona, hay más riesgo de ganar peso y tener sobrepeso o obesidad, de tener intolerancia a la lactosa y después de desarrollar diabetes y tener problemas cardiovasculares, tener aterosclerosis prematura, riesgo de infarto al miocardio. Lo interesante es que la psoriasis es como un botón rojo que está prediciendo riesgo, y entonces hoy creemos que podemos detener esa marcha psoriática. Hay psoriasis, empezamos a ver si no hay problema de colesterol, lípidos, triglicéridos elevados, y ya podemos empezar a tratar y evitar que ocurra eso. Eso es lo más interesante. La psoriasis se puede estar presentando desde antes, como avisando que puede Generalmente puede ser así como el heraldo o el aviso de estos riesgos. Entonces, pues eso es, la piel está ayudando a manifestar esto, y lo interesante es que hoy en día lo podemos prevenir. Okay. Pero este caso, Pepe, es cuando ya está diagnosticado, ¿no? Ya está identificado el paciente. El gran problema que tenemos, de acuerdo a estadísticas que hemos sacado en la asociación, es que los pacientes tardan mucho tiempo, ¿no?, en que llegue ese diagnóstico. Por ejemplo, en mi caso, ya estando muy mal, mi madre me llevó con un médico general en la Jardín Balbuena que decía muy acertado, y yo estaba desesperado. Y este médico, en cuanto me revisó, se puso enfrente de mí y me dice: señor, yo ya no puedo hacer nada por usted. Le digo: ¿cómo, doctor? Me dice: usted viene muy grave, dice, trae lesiones en sus órganos internos de psoriasis. No me dijo psoriasis, muy fuertes,
Dice, usted se tiene que ir a internar ahorita o tiene que ir a buscar a un especialista, pero de inmediato. Pero fue el único médico ya después de año y medio que me más o menos me dijo hacia dónde tenía que ir. Claro, yo salí asustado porque sin saber qué estaba yo padeciendo. Pero eso justo es el objetivo de este programa, que creemos conozca, algo de conciencia, de saber qué es lo que tienes tú que hacer si tienes alguno de estos, no síntomas, signos en la piel. Y vamos a ver otro testimonio que tenemos grabado para que las historias son semejantes y ver cómo peregrinan, para que aclaremos esto y saber cuándo tienen que acercarse a buscar ayuda. Vamos a ver esto. Tengo psoriasis, con la psoriasis tengo 26 años aproximadamente. Yo empecé como con un barrito en la cabeza, como a los 36 años. Ese barrito me daba muchísima comezón, entonces después se me fue llenando toda la cabeza como de escamas y caspa, mucha caspa. Así duré muchísimo tiempo y luego en el cuerpo me fueron saliendo unas plaquitas. Pero cuando viene mi separación, ahí sí me llené, pero a un 100% todo el cuerpo. Yo antes ya había ido al dermatólogo de Pascua, al ISSSTE, y me decían que era seborrea, que eran hongos, y así estuve mucho tiempo en ese tratamiento. Que una vez, no sé, no me acuerdo con qué médico fui, y me dijo que era psoriasis, pero no me lo traté. Después de pasar mucho tiempo, cuando ya tuve así la enfermedad muy severa, entonces así yo ya acudí con brujos, con naturista, me estuvieron tratando con las abejas, con orines, con mi zorrillo, víbora de cascabel. Me llegué a poner aceite quemado el brujo me dijo que me pusiera aceite quemado en la piel, ¿no? Pero no, nada. Entonces una vez a mí me dolía mucho un pie y mi hija me llevó con un médico, pero uno trata de curar, de tapar su enfermedad, que no se den cuenta, ¿no? Y ella entonces sí, ahí se dio cuenta cómo estaba totalmente yo de las placas, ¿no? Y entonces le preguntó a la doctora, ¿qué puedo hacer? Dice, con mi mamá, porque está, pues vea. Y le dijo esa doctora, mira, llévatela al Hospital General. Ahí se la van a controlar porque ahí tienen la fototerapia. Yo tuve ahí un año en fototerapia y no, en la fototerapia a mí no me funcionó. Luego ya me mandaron la ciclosporina. Estuve bastante mejor, incluso me sané totalmente, que incluso yo tenía muchas ilusiones de usar un traje de baño porque pues ya no tenía placas. Y la estuve tomando como 3 años, pero ya la dejé de tomar. Estoy ahorita con el Metrotexate, yo estoy en la raza, me la están controlando bastante bien. Créanme que yo esta enfermedad pues no se la deseo ni yo creo ni a mi peor enemigo, ¿eh? Bien, yo les tengo ahí una pregunta al panel. ¿Cómo ven todos los tratamientos alternativos que hizo? Ya vimos que la gente se tarda en llegar a un diagnóstico. No sé si haya tantos dermatólogos calificados para poder diagnosticar la psoriasis. Les digo, ¿usted le sirvió a ella todo esto? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos está viendo allá afuera? Bueno, para empezar, hay que ir con el médico adecuado, como lo han estado platicando continuamente aquí en el panel. No cualquier médico conoce de la psoriasis, deberían, pero no cualquiera lo conoce. Es una enfermedad relativamente fácil de identificar, pero lo mejor es ir al dermatólogo. Y hay muchos hospitales, clínicas, instituciones en la ciudad y en el país muy capacitados para poder hacer el diagnóstico de certeza. A veces cuesta trabajo en las fases iniciales. Como bien dijo la paciente, empezó como una seborrea. Y así es lo que decía la doctora León, empieza como caspa, pero se va haciendo una caspa muy gruesa, muy adherida y que no responde a tratamientos. Y es muy correcto lo que dijo la paciente. Están recorriendo a diferentes hospitales, a brujos, se van a Catemaco, etcétera, y no mejoran.
y hay muchos tratamientos muy adecuados, no siempre funcionan en todos los pacientes, pero hay muchísimos tratamientos. Vamos a hablar un poco más adelante de tratamientos, pero tengo aquí en el público a varios pacientes que tienen psoriasis. Ya vimos en la cápsula a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola. Y a Jonathan, que me dijiste que tenías un poco de pena. ¿Ya se te quitó? Saludos. ¿Todo cool? Pero bueno, gracias por participar en la cápsula. Judith, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícanos acá al micrófono. ¿Qué pasa contigo? Bueno, yo tengo 11 años con artritis psoriásica. También tardé un año en saber qué era lo que pasaba, hasta que llegué al Hospital General y la doctora Gladys León me mandó a hacer unas biopsias y ella me dijo que era artritis. Entonces ahorita yo acabo de pasar de una, pues se puede decir que una crisis muy fuerte, incluso donde se me cayó mi cabello, mis uñas y todo, pero fue un poco más leve porque ya conozco la enfermedad, ya sé lo que es, ya no hubo tanto susto como la primera vez que me paré, desperté y no me pude levantar. Yo empecé primero con la artritis y de ahí se pasó hacia la piel, fue aquí un poco al revés a lo que hemos estado platicando. Sí. ¿Cómo estás controlada ahora, Juli? Ahorita estoy en estudios, estaba en un biológico, me lo suspendieron. Ahorita para la piel estoy tomando fototerapia, ajá, que es lo ahorita con lo que me estoy controlando, medicamentos que me están dando, porque de ahí, como comentábamos, se desatan muchas cosas, ¿no? Hay que ver qué medicamentos se pueden tomar, qué medicamentos nos sirven, qué medicamentos nos pueden dañar más para que la psoriasis esté tranquila. Entonces ahorita por el momento en la piel estoy con fototerapia, en la artritis me están dando un medicamento, estoy ahorita en un tratamiento de estudios para ver si puedo volver a tomar el biológico. Y aquí estamos. Pues muchas gracias por tu testimonio. Y le pregunto al doctor, ella empezó con artritis psoriática. ¿Nos puede decir qué es este tipo de artritis? Bueno, primero quisiera precisar que cuando hablamos de artritis, estamos hablando de inflamación articular. Para el público en general es necesario tener en cuenta eso. No es artritis un diagnóstico. Eso indica que hay dolor e inflamación de una articulación. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial que mencionaba hace un rato con la doctora León en relación con psoriasis, también en artritis. Si el paciente tiene artritis, ¿a qué corresponde esa artritis? Una de las manifestaciones de artritis o de los diagnósticos diferenciales es la artritis psoriásica. Aquí hay dos observaciones importantes. Una es que la paciente mencionó que la artritis precedió a la psoriasis. Lo habitual es al revés, primero la psoriasis, luego la artritis. Ok, estamos platicando sobre la artritis psoriática y vamos a regresar con este punto con el doctor que nos está comentando cuáles las especificaciones de esta artritis. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando de psoriasis. El doctor Miranda ya nos platicó que artritis quiere decir inflamación de las articulaciones. Y vamos a retomar el tema de la artritis. Doctor, mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia de la artritis psoriática con alguna otra de las artritis? ¿Qué síntomas se dan o qué focos rojos nos pueden hacer pensar que tienen que ir a ver a alguien al reumatólogo? Lo que indica la artritis es dolor, inflamación de una articulación. Esto se asocia además a rigidez y a limitación de la función. No se puede mover bien la articulación afectada. En el caso de la artritis psoriásica hay tres variedades principales. Una afecta a las articulaciones de manera asimétrica, puede ser la muñeca de un lado y el codo del otro lado. Otra se parece mucho a la artritis reumatoide, esto es, le llamamos poliartritis simétrica, porque afecta todas las articulaciones de las manos de los dos lados. Y la tercera es la que afecta la columna lumbar principalmente y las articulaciones de la parte baja que se llaman sacroiliacas. Entonces hay que tomar en consideración que si una persona tiene psoriasis, como le decía, la mayoría de los casos, cerca de 65% de los casos, primero empieza la psoriasis. Si hay psoriasis, si hay dolor o inflamación de articulaciones, hay que consultar para ver qué tipo de artritis psoriásica y dar el tratamiento adecuado.
Ahí está muy claro. Lo más común entonces es que empecemos primero con las lesiones dermatológicas y después pasemos a las lesiones articulares. Claro que como Judith, en medicina no existe un libro de cocina ni una regla que se cumpla totalmente. Puede suceder diferente. Tenemos otra cápsula antes de que caigamos contigo, Sandra. Tenemos un testimonio que vamos a ver qué es lo que nos dice Manuel. Tenía 41 años cuando me inició la psoriasis. Tengo psoriasis artrítica. Analizando la situación, creo que llevo 12 años, pero de lo de la artritis aproximadamente son unos 3 años y medio para acá. Al estar jugando con mis sobrinos y mis hijos, me empezó a doler la rodilla izquierda. Yo creí que había hecho un esfuerzo más de lo normal al correr, porque andaba corriendo con ellos, y se me empezó a inflamar la rodilla. Después pasó con la otra, y más adelante ya fueron en la planta de los pies, en donde terminan los dedos, las articulaciones se empezaron a inflamar, los tobillos, las rodillas, luego después fueron las manos. En una ocasión al levantarme no puedo dar un paso, y eso la verdad es frustrante, ¿no? Porque yo toda la vida hice ejercicio, creo que me alimentaba bien, y se me hacía imposible, primero la enfermedad de la artritis y después todo lo de la psoriasis, ¿no? Ahorita ya no, pero al principio sí. Eran unos dolores demasiado fuertes en las plantas de los pies, en los tobillos, mis rodillas, o sea, llegó un momento en que pensé yo de que iba a quedar completamente incapacitado. Lo que me han suministrado al momento es Metrotexate. Ese lo tomo cada 8 días. Al inicio eran dosis algo altas y ahorita ya ha bajado un poquito. Mis articulaciones están controladas, ¿no? En cuanto a dolor, inflamación, todo esto. Y me han dado también medicamento biológico. Bueno, pues el apoyo de mi familia pues ha sido enorme. La verdad es que nunca vi yo rechazo a algo de mi familia, ni de mis compañeros de trabajo, de ningún lado tuve yo ese tipo de rechazo, que lo he visto en otros casos. Como ven, existen gran cantidad de testimonios y son muy variados, pero todos tienen un tema común y es el problema de la piel, pero llega a ser muy incapacitante. Tenemos muchas llamadas del público, llamadas de ustedes que están allá afuera y Sandra está recibiendo. Sandra, ¿qué dice la gente? Aquí nos dice Juana Orozco: empecé a sufrir pequeñas ronchas en la piel, en todo el cuerpo, primero rojas, después se caen como escamitas. Es una comezón desesperante, dice que le dieron hidrocortisona, le ayuda a calmar la comezón, pero no desaparece, y que un médico le dijo que era estrés. ¿Qué le recomiendan los especialistas? Primero, un diagnóstico adecuado, porque los síntomas y signos que nos está describiendo pues pueden corresponder sí a psoriasis, pero hay otras enfermedades de la piel que pueden parecerse. Entonces, lo adecuado es empezar por un buen diagnóstico. Ya hemos dicho, el dermatólogo es el especialista más capacitado para hacer el diagnóstico clínico, y si hay duda clínica, pues se puede tomar algo que se llama biopsia de la piel, que es tomar un cilindro de 4 milímetros es suficiente. Es una prueba pues sencilla relativamente, que se puede hacer en el consultorio o bueno, en los hospitales, para confirmar la psoriasis de la piel o hacer diagnósticos diferenciales de otras enfermedades de la piel que se le pueden parecer clínicamente. Y el estrés podría empeorar la situación, pero no es necesariamente es uno de los factores desencadenantes. Okay. Por ahí una paciente describió el día que cuando una separación, un divorcio, pues obviamente es un desencadenante muy importante para empezar la psoriasis o agravarla. Es uno de los factores, pero hay muchos otros. Pero no es la causa única, ¿no? Como le dijo este médico. La psoriasis es multifactorial. Y el estrés, y otras enfermedades. El estrés en casi todas las enfermedades da en la torre, es nada más se echarle manifiesta. Más caldo a los frijoles. Es un gatillero. Exactamente. Nos pregunta Isabela en el Facebook: a mi esposo le comenzó una pequeña espinilla, reventó en pocos días y se le empezaron a expandir en el pecho y espalda. Al principio le diagnosticaron psoriasis, pero después buscaron una segunda opinión
y le dijeron que era pitiriasis. Ajá, es que aquí puso pitio. ¿Cómo es correcto? Pitiriasis. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dos y cuál es el tratamiento? Son diferentes enfermedades. En su inicio se puede confundir una psoriasis en gotas con pitiriasis. Hay muchas pitiriasis, así como hay muchas psoriasis. Y el trasfondo es diferente. También es inmunológico, pero son diferentes enfermedades. Hablando de la psoriasis en gota, nos dice Ana María que su esposo empezó con... Me encanta que las esposas hablan, ¿no? Porque ahí somos las que luego llevamos al esposo al médico cuando ya verdaderamente la están pasando muy mal. Bueno, pues Ana María dice que su esposo empezó con psoriasis en gota en el año 2000. A la semana se llenó de psoriasis con descamación y el dermatólogo le mandó cremas, shampoos, pero no vio ningún resultado. Después fueron con un yerbero, tampoco le funcionó, y una persona con el mismo padecimiento le recomendó un medicamento llamado Dermatobate, y dice que se informó y descubrió que eran esteroides. Y bueno, que empezó a ver resultados a los 6 meses. Ahorita que vamos a entrar ya al tratamiento nos van a ampliar esto, pero dice, actualmente ya no usa el medicamento y para evitar la resequedad usa únicamente vaselina, petrolato. Bueno, hay que tener mucho cuidado en este caso. Para empezar, la psoriasis en gotas realmente está desencadenado por una infección bacteriana. Ese es el gatillo. Tiene la predisposición y la infección en la garganta, por ejemplo. Entonces hay que darle tratamiento para la infección más medicamentos tomados, ¿sí? Okay. Entonces ahí hubo un problema al inicio con el tratamiento que se le recibió. Y en segundo lugar, el uso de Dermatobate es cortisona y muy fuerte y puede a la larga traer más problemas que beneficios. No se utiliza la cortisona en estos pacientes, a no ser que esté completamente indicado y bajo vigilancia estricta del médico. Porque dice que una persona le comentó, entonces es que luego es muy frecuente que hagamos esto de tomar el mismo tratamiento del amigo, que ¿no? es clave en medicina en general, siempre hablamos de la automedicación. Así es. En cuanto a problemas dermatológicos, nosotros los médicos decimos que hay áreas en las que no nos debemos de meter ningún otro médico, y una de ellas es la dermatología. ¿Por qué? Porque muchas de las pomadas que tienen este tipo de productos que son derivados de la cortisona, que se denominan esteroides, pueden a corto plazo sí eliminarte el problema, pero a largo plazo son mucho más dañinos. La cortisona utilizada continuamente puede lastimarte, predisponerte a infecciones, inclusive si lo que tienes es una cosa infecciosa. Entonces, acudan con médicos. Aquí ya reclamé el otro día que la gente le hace más caso al Twitter de su mejor amiga que a un médico que estudió 16 años. Y eso, la verdad, es ridículo. Entonces, por favor, yo creo que ese es un punto clave, reumatólogos. Échenme montón con esto. Pepe, aquí yo creo que vale la pena aprovechar para mencionar que, por ejemplo, en el Internet hay muchísima información y aparece gente que te asegura que cura la psoriasis, y eso no es cierto. O sea, esas son... charlatanería. Exactamente, pero mucha gente en su desesperación acude a ellos, y a veces han llegado con nosotros ya con graves daños y graves trastornos ya de otro tipo, no nada más el de la piel, por haber ido a probar con estas personas que solo los engañan, ¿eh? O sea, no hay la cura para la psoriasis. Una cosa importante que decir es que el Internet es un foro en el que yo, que no tengo la menor idea de ingeniería, puedo decir cómo construir un puente con palitos. Y lo puedo publicar en Internet. Y alguien lo puede hacer y se va a caer ese puente. En Internet puede subir cualquier gente. Hay que fijarse en bibliografía y hay que acercarse a médicos que estén certificados, a asociaciones que le digan a la gente a dónde ir. Y exactamente es lo que buscamos aquí. Yo sí quisiera puntualizar porque precisamente ahí en Internet ocurren dos graves fraudes. Uno es el fraude económico, porque venden tratamientos que supuestamente son milagrosos, que curan o que van a quitar la psoriasis. Y el otro es el fraude que hacen de las perspectivas de la gente que quiere lograr eso, ¿no? Entonces los defraudan en el bolsillo y en la esperanza. Entonces ese peregrinaje hacia la medicina, que además hasta parece alopática porque les venden cremas y cosas y tratamientos X o Y, o a la medicina alternativa, pero que también defrauda, ¿no? Que si cristales o, en fin, cantidad de cosas que no han probado ser eficaces. Hoy en día
la ciencia médica, además el conocimiento corre muy rápido también en las redes sociales, entonces si algo sirviera, ya la comunidad médica lo sabríamos tan rápido como sale. De lo que sí podría ayudar, porque pues nos están comentando los pacientes que tienen psoriasis, de lo que les ha ayudado. Por ejemplo, una persona dice que al irse a vivir a la playa, se fue a vivir a Playa del Carmen, mejoraron muchísimo, bueno, disminuyeron sus dolores, sus síntomas o sus signos, como decías. Y, por ejemplo, aquí Marichu León dice, tengo psoriasis desde el 2008 y utilicé de todo para quitarla, pero lo que me funcionó fue el agua de mar. ¿Qué función podría tener si nos ayudan? Y también mencionan el ácido acetil salicílico. Bueno, el ácido acetil salicílico no es lo que se usa, esa es la aspirina, que es para indicación tomada. Lo que se utiliza para quitar esa escama gruesa en la psoriasis es ácido salicílico tópico en diferentes concentraciones y es parte de los tratamientos tópicos. El agua de mar, por supuesto, sirve, es agua con sal que humedece y ablanda la escama y ayuda a mejorar la psoriasis. Entonces, bueno, sí compartir algunas cosas que ayudan es bueno, pero tenemos que recordar que no todo lo que le sirve a uno le va a servir al otro. Cada quien tiene su propia psoriasis y hay que hacerles un tratamiento tópico y tomado a la medida. ¿Qué más hay, Sandra, por ahí de llamadas? A ver, les voy a decir aquí un comentario. Saludan al señor Ricardo, aquí a Ricardo, y a la doctora Gladys, dice Merari, que hay un congreso cada año en el que ella lleva 5 años asistiendo y ha aprendido mucho sobre la enfermedad de la psoriasis por medio de la información que se transmite en este lugar, y dice que en el caso de ella tiene psoriasis desde hace 15 años y afortunadamente ha avanzado, pero la tiene en un 10% todavía, y lo que ella quiere que mencionemos es que el estado de ánimo ha influido mucho para que no avance, o sea que supongo que se refiere a que ella ha estado bien, ha estado estable. En esta parte, Ricardo, nos están hablando mucho de que hay gente que verdaderamente se ha deprimido y se llegan a sentir tan mal que hay una persona que menciona que hasta estaba agresiva. ¿Qué podrías compartir y cómo llega la gente con ustedes en este aspecto? Sí, claro. Afecta de manera determinante, ¿no? En la parte emocional, en la parte mental, porque te transforma tu vida. Y más cuando la psoriasis es visible, ¿no? Empieza a recibir el rechazo social, la discriminación por el desconocimiento que hay de la enfermedad. Entonces todo esto te va aislando. Aparte de que ya te sientes triste y deprimido y desconsolado por la enfermedad, el vivir todo este rechazo te causa muchos trastornos, ¿no? Yo digo que la psoriasis, pues sí, son las heridas, ¿no? de la piel, pero hay otras heridas que yo le llamo las heridas del alma, que esas se tienen que sanar con otro tipo de tratamiento. Entonces la gente llega a la asociación muy mal, muy lastimados, ¿no? Muy desesperados, tal vez piensan que nunca se van a sentir mejor. Y con un cúmulo de emociones aprisionadas, ¿me entiendes? Que no las han podido sacar. Entonces nosotros en la Asociación Mexicana contra la Psoriasis hemos creado los grupos de autoayuda para pacientes y familiares, porque también el familiar sufre mucho. Claro. Y ahí es donde han encontrado ese desahogo, el poder externar todo lo que sienten, lo que han experimentado, y eso ha causado un gran alivio. La doctora lo ha podido comprobar ya después en la consulta, que los pacientes que se integran a estos grupos ya llegan con cierta mejoría. Y te ayuda también a lo mejor al apego al tratamiento, ¿no? Empezar a sentirte mejor. Vamos a hacer una cápsula de la asociación porque la parte psicológica es muy importante. Y aquí tengo conmigo a Pamela. Bienvenida, Pamela. Hola, buenos días, Cuéntanos, gracias. ¿cómo te sentiste tú emocionalmente con tu psoriasis? Emocionalmente es muy complicado porque es un tratamiento, es una lucha constante porque uno no puede tener 2 minutos de descanso porque es una serie de cremas, es medicamentos que tomar, aparte hay una serie de medicamentos que no se pueden tomar, entonces emocionalmente la vida es como complicada, porque muchas veces también los síntomas que tú experimentas, el dolor, la comezón, la gente dice, pues sí, que se rasque, ¿no? Y luego ya que se pare y siga la vida, pero no es tan fácil porque, bueno, hay ciertos días en los que los picos son muy bajos, entonces uno no puede ni salir de la casa.
Hay días que dices, bueno, ya no pasa nada, voy con todo y es todo un tratamiento súper integral. En mi caso, yo, por ejemplo, también estoy atendida emocionalmente, llevo una terapia a la que asisto con regularidad para justamente controlar esta parte y tener niveles bajos de estrés. Mil gracias, Pamela. Gracias. Vamos a regresar ahorita después del corte a hablar de los tratamientos. Vamos a ver qué es la fototerapia, cómo les funciona a los pacientes y si se sienten mejor con la psoriasis. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Le platico que mañana vamos a hablar del tema depresión posparto. La llegada de un bebé es un cambio no siempre fácil, llega a ser difícil para toda la familia y especialmente para algunas mujeres en las cuales se afecta en este sentido, en la depresión posparto, se afecta la sensación emocional, pero también la energía. A veces las mujeres no sabemos, y lo digo porque yo lo viví con mi primera hija, no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero nos sentimos verdaderamente muy mal. Tiene muchas consecuencias y bueno, vamos a ver también algunos de los síntomas para que si usted lo está viviendo pueda saber que va a salir adelante. Empiécenos a llamar en este tema de depresión posparto para el día de mañana y lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy de psoriasis y ya vamos a llegar al tratamiento, así que vamos a ver lo siguiente. Una enfermedad crónica inflamatoria. No es solo una enfermedad de la piel, aunque se manifiesta predominantemente ahí. La psoriasis es como la ventana. No solamente refleja problemas de la piel, sino problemas en otras estructuras del organismo. En reumatología en concreto tenemos en común con la psoriasis y con otras enfermedades de la piel ciertos aspectos patogénicos. Las personas que padecen psoriasis tienen en sus genes, dentro de sus células, de su DNA, la información genética para desencadenar la psoriasis. Se necesita un gatillo, algo que desencadene que la persona que está predispuesta la presente. Y ese gatillo puede ser una infección de la garganta, por ejemplo, un cuadro diarreico, una alteración en las defensas, estrés. Ambos sexos la pueden tener. En los hombres tiende a ser más severa que las mujeres. Se empieza a reconocer el riesgo que tiene cualquier persona con psoriasis de desarrollar el síndrome metabólico. Mejor es ir al dermatólogo y hay muchos tratamientos muy adecuados, no siempre funcionan en todos los pacientes, pero hay muchísimos tratamientos. Lista, Bárbara, pasemos. La fototerapia actúa obviamente nada más en piel, controlando todas estas células que están alteradas por la psoriasis. En la psoriasis pues se caracteriza porque hay placas, hay unas placas que son de bordes bien limitados, que son muy rojas, escama. Entonces con la fototerapia, cuando los rayos ultravioleta ingresan a la piel, empieza a hacer todos estos cambios, nos va disminuyendo toda esta inflamación y obviamente va también controlando las células que se llaman queratinocitos, que es donde proviene la escama propia de la psoriasis. Entonces tanto controla el sistema inmunológico de la piel como los queratinocitos. Ok, Bárbara, ¿estás lista? Lista. Ok, te doy tus lentes para que te los pongas durante la sesión. Hay algunas contraindicaciones, también hay que ver qué tipo de fototerapia es la que vamos a usar y el tipo de paciente que la va a recibir. Usamos rayos A y B, hay una terapia que se llama PUVA, que usamos fototerapia tipo A con un medicamento que se llama Soraleno. Ese tipo de terapia está contraindicada, por ejemplo, en pacientes embarazadas o en niños menores de 10 años. La del tipo B, que es la que más usamos, es la VB de banda estrecha. Esa se puede usar tanto en mujeres embarazadas, en niños mayores de 3 años y prácticamente todos los pacientes. La primera sesión dura alrededor de 1 minuto. Esto también dependiendo del tipo de piel, o sea, la coloración de la piel. Para esto usamos algo que se llama fototipos. Por ejemplo, si son personas muy güeritas, ojos azules, pelo rubio, ocupamos una dosis más pequeña porque se pueden quemar. Para el resto de la población mexicana, generalmente son de fototipo 3, es una piel morena clara, pelo negro, ojos negros y ocupamos ahí alrededor de 1 minuto. Y ya para pieles más oscuras puede ser 1 minuto 10, 1 minuto 12.
y a partir de ahí cada sesión va subiendo el tiempo y puede ser un máximo entre 5 hasta 7 minutos. Realmente es una terapia que es corta. La fototerapia no es dolorosa, lo único que pueden sentir es un poquito de calor y después de fototerapia pues hay algunos efectos secundarios, enrojecimiento de la piel, comezón y resequedad, lo cual se puede arreglar con cremitas emolientes sin ningún problema. La fototerapia es una herramienta que es bastante noble, tiene muy pocos efectos secundarios y sus efectos terapéuticos son realmente excelentes. Muy bien, esta es la fototerapia. Yo tengo preguntas al panel de la fototerapia. Parecen camas de bronceado, literalmente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de luz es la que se utiliza? Y se mencionó la utilización de unas sustancias que se llaman soralenos. Soralenos es una sustancia que tiene, por ejemplo, el limón. ¿Y a quién no le ha pasado que le cae limón en la piel y se asolea y se quema más la piel? ¿Nos podrían aclarar un poco de esto? Bueno, definitivamente la fototerapia médica con estas fuentes de luz ultravioleta es diferente a las camas de bronceado. Porque pues no hay bronceado seguro, en ese sentido hay otros problemas, pero en el tema de psoriasis, algunos pacientes con psoriasis sí pueden ser favorecidos por este tipo de tratamiento. Las fuentes de luz son controladas en su intensidad, entonces podemos tener luz ultravioleta A, que es la que se combina con soralenos. Esta forma con la que se inició el tratamiento de psoriasis y vitíligo se ha ido utilizando menos porque después se creó o se encontró la que se llama luz ultravioleta B de banda angosta, que ya es un espectro de luz ultravioleta de la energía que se llama B y exactamente de 311 nanómetros, que se ha visto que es la energía que más va a favorecer, por ejemplo, en la psoriasis, los efectos que se buscan biológicos con la luz. Entonces, se usa mucho más esa luz ultravioleta B de banda angosta porque no requiere de dar un medicamento sistémico como el PUVA, que siempre puede tener algunos efectos malos, porque es mucho más corta, la estancia en cámara es de unos minutos, en cambio cuando se usa PUVA se tiene que pasar a veces hasta 20 minutos dentro de la cámara, o sea, tiene otros inconvenientes, sí se llega a usar, pero es como ya de hoy en día en psoriasis como de segunda elección. La que más se usa es esta primera, que es mucho más dinámica y que sí es una de las muchas alternativas de tratamiento de la psoriasis, eso sí hay que decirlo. Pepe, a mí me aplicaron varios tratamientos tópico y el sistémico tomado y durante meses no había respuesta, entonces tuvieron que utilizar la fototerapia en el Hospital General de México en el año 2002 más o menos, pero yo entraba a la cámara esa que presentaron ahorita como 15 o 16 minutos en cada sesión, iba a 2 sesiones a la semana, pero me hizo mucho bien. No, yo no sé si experimentaron conmigo porque eran muchos minutos, pero yo llevo ya casi 11 años que la psoriasis, me quedaron nada más unas plaquitas en las piernas, no tomo tratamiento ni nada. Fue muy efectivo, ¿no? En mi caso. Estás en remisión, lo que se llama una remisión de la enfermedad. Sí, porque nos están preguntando y hay que repetir que si se cura, preguntan muchas veces. Y también otra cosa que preguntan es si es contagiosa. No, no es contagiosa. Bueno, para que importantísimo, que le quede claro a toda la gente que nos está viendo que la psoriasis no es contagiosa, se puede ver un poco aparatosa, pero tú puedes tocar a un paciente con psoriasis y ya lo comentaste, da un poco de rechazo hacia la gente porque dices, híjole, ¿qué tiene? No se me vaya a pegar. Pero por eso estamos aquí, para aclarar este tipo de dudas. Y ya que estamos hablando de tratamientos, quiero platicar con José. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú ya tienes varios años con psoriasis. Sí, tengo 14 años con la psoriasis. ¿Y qué utilizas de tratamiento? Ahorita de momento estoy con un tratamiento biológico. ¿En qué consiste tu tratamiento? Son vacunas. Son vacunas. Una vacuna cada 15 días. ¿Y cómo te ha ido? La verdad, muy bien. De todos los tratamientos anteriores es el mejor. Oye, dime una cosa, ¿y tú sabes cómo funciona tu tratamiento biológico o les pedimos allá adelante que nos expliquen cómo funciona? Me gustaría que lo explicaran los doctores. Les encargo, porfa, si nos dicen qué es esto. Tengo otra persona que dice eso, pero dice que es muy caro. No sé si es correcto esto. Sí, dice que le ha funcionado muy bien, pero pues que el problema es la parte de cubrir el tratamiento. Fíjate que en este caso, por ejemplo,
es demasiado caro, no tenemos acceso. Aquí Es dice alrededor de 60,000 pesos. Bueno, puede ser 60, puede ser 15 o 20,000 pesos mensuales. Cada 3 ¿no? meses. Entonces, precisamente en la asociación tratamos de hacer conciencia de esto, porque tenemos como el caso de Jonathan, que desde los 3 años tiene la psoriasis, hace 4 está en la asociación tratándose con la doctora Gladys León, y a él se le aplicó el biológico y estuvo muy bien, pero ya no hay recursos, eso lo obtuvimos como de donativos, andar buscando, pero esto es muy grave porque todo esto del sistema de salud en México, el seguro universal o el seguro abierto, no está funcionando para casos como ellos que son de escasos recursos y entonces tienen que sufrir la enfermedad porque no hay un acceso a la salud, que eso es gravísimo, ¿no? Eso hay que y no tener es específico de conciencia. nosotros. Sí. Ahorita estuve fuera de México y los tratamientos, por ejemplo, nada que ver con hepatitis C nuevos, son carísimos también. Pero aquí lo que busco es saber qué opciones de tratamiento hay y ya que José está con biológicos, quisiera saber cómo funcionan. Exactamente, cómo funciona. Yo quisiera nada más puntualizar que como hoy en día estos tipos de medicamentos, hay más de uno, son inyectables subcutáneos, entonces da la impresión de una vacuna. Una vacuna también es un medicamento biológico, pero tiene finalidades de prevención y eso es un tratamiento con un medicamento que se llama biológico porque se obtiene de células vivas gracias a la ingeniería genética. Entonces, propiamente no es una vacuna, aunque la percepción a veces es de esto, tiene una aplicación similar a las vacunas porque es de inyección subcutánea, lo cual es muy práctico, hay diferentes esquemas. Y una cosa muy rápida que va correlacionado con lo que dice Ricardo, es que, bueno, tenemos un espectro grande de tratamientos para la psoriasis, que pueden ser eficaces en una buena parte de los pacientes, sin embargo ya estamos en el tiempo de accesos. Por ejemplo, la doctora Estrada, que es en un servicio de tercer nivel de hospital, puede a los pacientes que los requiere utilizar biológicos, que son tratamientos de alto costo, muy eficaces para quienes lo requieren, pero por ejemplo no cuenta con fototerapia. O sea, que debiese ser, porque hay pacientes que van a ser beneficiados con ese tratamiento, como le pasó a Ricardo o hoy en día a Judith, y pues no lo tiene una gran institución, un centro. Es paradójico. ¿Cómo funciona el biológico? Doctor. Es una pregunta difícil, sobre todo porque explicar, digamos, el mecanismo de acción del medicamento a público en general es lo que se dificulta. Voy a tratar de ser breve. Lo que hacen estos medicamentos es modular el sistema inmune. El sistema inmune que todos tenemos, que es algo normal, que nos ayuda a lo que la gente llama las defensas, actúa a través de diversas proteínas. Una de ellas se llama factor de necrosis tumoral. Entonces, lo que se hace con estos medicamentos, que como dice la doctora León, se generan en el laboratorio a partir de líneas celulares, es bloquear esta proteína específica, el factor de necrosis tumoral. Entonces, por eso se llaman anti-TNF o antifactor de necrosis tumoral. Al bloquear la proteína, que es la principal responsable, no la única, pero la principal responsable de la psoriasis, de la artritis, de otras enfermedades autoinmunes, entonces esa enfermedad se abate. Ese es, en términos generales, lo que podría decir. Es decir, si volvemos al mismo ejemplo que comenté anteriormente, que estamos en un barco y va a haber un motín y todos los marineros van a agarrar las armas, atacar al capitán y a los que son los buenos, por así decirlo, aquí lo que hace el biológico es quitarles las armas. Vamos a bloquear las armas con que actuar. Y antes de irnos a corte, tengo un comentario más. María, ¿cómo estamos? Bien, buenos días. ¿Qué nos quiere decir sobre su caso? Bueno, yo tengo 17 años que me la detectaron y yo acudí a médicos dermatólogos en primera instancia. Lamentablemente me dieron esta cortisona que me provocó más, ¿sí? Y bueno, actualmente me estoy tratando con 2 cremas, Daibonet y Daibonex, que me da un médico dermatólogo y yo veo que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho, sobre todo en las piernas, que fue donde yo empecé. Me ha salido en el cuerpo, pero se ha ido disminuyendo poco a poco. ¿Y te sientes mejor? Me siento mejor. Lo que sí es que uno tiene que aprender a vivir con esto.
¿Por qué? Porque lo que tú decías en el sentido de que la gente te ve y dice, ay, ¿quién sabe qué tiene? Aún ahora mismo, cuando llegué a la sala de espera, crucé la pierna y bueno, enseguida se me ve. Y la gente voltea a ver, ay, ¿qué es, no? Entonces, creo que a la familia y a la gente más cercana, yo empecé a decirle que era psoriasis y que era la psoriasis. Pero pues ya acabé por ir a la alberca y a todos lados así, porque bueno, pues uno tiene que seguir viviendo. Claro, ¿no? Claro, como hemos comentado aquí en este programa, que muchas veces cuando te peleas con la realidad vas a perder siempre. El hecho es que tienes psoriasis. Claro. ¿Y qué vas a hacer? Relacionarte lo mejor posible con tu enfermedad. Estamos hablando de tratamiento, ahorita ya nos hablaste de tratamientos tomados, de los cuales vamos a regresar. Y Sandra, ¿tienes un par de comentarios? Sí, aquí nos dice Carmen, tengo psoriasis desde hace 12 años, ahorita tengo 4 años con el brote y desde la pérdida de un familiar fue que le brotó más fuerte. Y dice, me gustaría ir al seguro porque siempre me da, no me gustaría ir al seguro social porque me dan un maltrato, dice, además soy diabética y quisiera saber si hay algún tratamiento natural, no sé específicamente a qué se refiere porque ya vimos en algunos testimonios sobre las hierbas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le dirían? Y la parte, insisto en la parte emocional, pero justo muere un familiar y se aparece el brote. Es difícil de responder o de dar un consejo en estos casos porque decir algo natural es difícil. Sí. A lo mejor, por ejemplo, tomando el caso que se comentó de la playa, ir a la playa, un poco de sol, el agua de mar le va a ayudar, pero también apoyo psicológico. Posiblemente eso le va a ayudar mucho a disminuir el estrés, lo que le desencadenó la muerte del familiar y ayudarle indirectamente con su psoriasis. Vamos ahorita a seguir hablando de tratamiento, vamos a hablar de la asociación, que en qué se les apoya a los pacientes y a concluir con los diferentes tipos de tratamiento. No se vayan, ahorita regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Estamos con ustedes. Para disponernos a lograr que nuestra acción sea provechosa para todos. Yo soy paciente de psoriasis. Entonces a mí en el año 2000 fue cuando me empezó y tardé como 1 año, 6 meses para que me diagnosticaran. El tipo de psoriasis que me dio es el más fuerte, la psoriasis eritrodérmica, de la cabeza a los pies, donde hubo lesiones en todo el cuerpo, en la cara, en las manos, en los pies, hubo sangrados y todo. Afortunadamente llegué al Hospital General y ahí me empezaron a tratar. Y de ahí nace la intención de hacer esta asociación, porque como sufrí pues en carne propia la enfermedad, el rechazo social, la discriminación, la soledad, el aislamiento, la tristeza, a veces los pensamientos de suicidio, porque pues no sabemos de qué tiene y todo, y nace con la intención de ayudar a otros, ¿no? La primera reunión que tuvimos fue en el año 2002 y quedó con personalidad jurídica en agosto de 2003. Desde ahí ya estamos funcionando bien como una estructura. Nuestro propósito principal es ayudar al paciente de psoriasis en su proceso de rehabilitación, orientándolo, dándole seguimiento. Aquí mismo en la asociación damos servicio de consulta médica. Tenemos formado un grupo de ayuda mutua que le llamamos de pacientes de psoriasis y familiares, que ya lo hemos ido extendiendo en el tiempo. Ya hay en Guadalajara 2 grupos, tenemos otro en Monterrey, otro en Tijuana, otro en Mérida, uno en Aguascalientes, y han ido surgiendo de esta idea que todo se fue formando aquí. Porque a él le dio una psoriasis desde la cabeza hasta los pies. Nos reunimos 2 sábados de cada mes. No tengo las fechas precisas, las vamos estableciendo en cada reunión. Y el grupo ayuda a que el paciente de psoriasis pueda tener el espacio para liberarse, y sus familiares también, de liberar todo ese cúmulo de emociones que van acabando a veces con la vida, ¿no? Por la tristeza de ver al paciente, o el mismo paciente sufrir la enfermedad. Hay gente que le han despedido de sus trabajos pues porque el patrón ve que tiene esas cosas en las manos y los corren. Los pacientes de psoriasis no saben que tienen derechos, ¿no? Derechos civiles y que puedan apelar. Sí, nosotros los vamos orientando, no entramos en pleitos legales, pero sí orientamos a la gente a qué organismos pudieran ir de derechos humanos y todo para que los vayan auxiliando, y esa es otra labor de la asociación, ¿no? Que vamos realizando.
Pues ahí lo tienen. Afortunadamente existen asociaciones como esta, Ricardo. Muchas gracias, porque la gente busca ayuda. Ha sido un común denominador a lo largo del programa que la gente dice, ¿hacia dónde me acerco? Preguntaban nuevamente, ya dijimos que sí existe una predisposición genética, pero que sí es una enfermedad genética al 100%. Ya comentó la doctora que si tienes familiares con esta enfermedad es muy factible que la puedas presentar cuando hay un factor desencadenante, pero el hecho de tener un antecedente heredofamiliar no quiere decir que a fuerzas lo vayas a tener. Ahora, siguiendo hablando de tratamientos, ya hablamos de fototerapia, ya hablamos de biológicos, ¿nos podrían explicar qué otros tratamientos? Preguntan sobre las pomadas, sobre todo lo que tratamientos se pueden, tópicos. los tratamientos tópicos, y Viviana nos pregunta, dice que le mandaron alquitrán de hulla a su esposo, que tiene 26 años actualmente, pero que está agotado, y pregunta con qué lo puede sustituir, qué le urge. Hay infinidad de tratamientos tópicos. El alquitrán de hulla y el ácido salicílico que se mencionó anteriormente fueron de los primeros que se utilizaron. Son muy efectivos, muy económicos, tienen sus inconvenientes porque manchan la ropa, huelen muy mal, etcétera, pero en ciertos casos están indicados. Hay medicamentos que se llaman inhibidores de la calcineurina, que también forman parte del arsenal. No es cortisona, funcionan como la cortisona, pero ayudan a disminuir las placas de psoriasis. Medicamentos que están relacionados con la vitamina D, pero en forma de cremas, y que también favorecen la mejoría de los pacientes. En general, el tratamiento tópico se utiliza en pacientes que tienen una psoriasis leve, localizada, por ejemplo, a codos, rodillas, zonas de pliegues, etcétera, o como coadyuvante al tratamiento sistémico, biológico, fototerapia, etcétera. Pero hay muchísimos tratamientos. Doctor, para la artritis psoriásica. Cuando se trata de artritis periférica, que es la que afecta extremidades superiores e inferiores, puede funcionar, de hecho en muchos pacientes funciona muy bien el metotrexato y antiinflamatorios no esteroides. En casos de que no haya respuesta, podemos pasar a la terapia biológica. En el caso de la artritis que afecta a la columna, en la mayoría de los casos desde el principio tenemos que buscar alternativas al metotrexato, como sería la terapia biológica. Ok, cuando mencionan estos medicamentos, recuerden siempre que hay que estar recetados por un médico. No los escojan ustedes porque no son medicamentos libres de efectos colaterales y tienen que estar bajo supervisión médica. Una pregunta, doctor. Si se apaga el cuadro dermatológico de la psoriasis, ¿la artritis se apaga también o es independiente? Son independientes. Eso es importante porque la gente puede pensar, bueno, ya se me quitó lo de la piel, pero sigo con la artritis. O al revés. Ok, ¿existe alguna otra modalidad de tratamiento que debamos mencionar? Bueno, ya se mencionaron los principales. Realmente tenemos los sistémicos. Los que más usamos son metotrexato, que son por vía oral, que ya comentó el doctor. Que ya comentó, la ciclosporina también. Otros que teníamos ya no los tenemos, como los retinoides, desafortunadamente, que también son otras alternativas. Y bueno, en fila por tener, ya tenemos varios orales y varios nuevos biológicos que vienen en investigación. Ya casi para poderlos utilizar en nuestro país, de manera que el panorama el menú para tratar un paciente con psoriasis es muy amplio. Eso es muy importante porque yo con 40 años de dermatóloga he visto cambiar radicalmente lo que podemos ofrecer y cómo pues ahora ha cambiado mucho y podemos ofrecer grandes periodos de control, como les dijo, de estar sin psoriasis por grandes periodos de la vida o con mínimas. Me preguntan si el factor de transferencia del poli funciona. No hay estudios y no Okay, no perfecto. haya evidencias de que funcione. Doctor. Nada más una puntualización. Se ha hecho mención de que son medicamentos muy caros y efectivamente lo son. A través de unidades de investigación como la que tenemos en RM Pharma, en la que participa afortunadamente la doctora Gladys León, podemos facilitar a algunos pacientes que cumplen con los requisitos
tratamientos de investigación en forma gratuita. Es decir, pacientes que quieren entrar a una investigación se le darán los medicamentos de una manera gratuita. Ahora yo tengo una pregunta más para el panel que creo que es muy importante. Toda la gente que nos está viendo allá afuera y ya tiene psoriasis y la tiene apagada, ¿qué factores pueden desencadenar que se les active y qué deben de evitar, qué medicamentos, etcétera? ¿Qué precauciones? Bueno, hay algunos medicamentos como el propanolol, que se utiliza para la presión. Okay. Exactamente, y que puede hacer que la psoriasis se desencadene o empeore. Okay. Ese sería posiblemente el más importante Propranolol. De los medicamentos. Perfecto. El litio, que también todavía se está utilizando para enfermedades psiquiátricas. El estrés, que ya se ha mencionado, infecciones de vías urinarias, de garganta, etcétera. Okay. Bueno, una cosa bien importante y que parece muy simple y muy obvia, pero el tallarse, el sacatearse la piel, y ya veíamos que alguien le empezó con piquetes de mosco, o sea, piquete, una herida, raspón que apriete la ropa, o sacatearse, o quererse arrancar mecánicamente las escamas empeora la psoriasis. Eso en medicina lo llamamos fenómeno de Koebner, muchos lo tienen cuando está activa la psoriasis y lo podemos evitar. Y hay una parte muy importante también que es restaurar lo que llamamos la barrera epidérmica, que son esas últimas capas de la piel. ¿Cómo? Que usando emolientes, cremas, humectando la piel y cremas. Piel con psoriasis y sin psoriasis, es muy importante mantenerla humectada, ni restregarla y sacatearla y humectarla. Y eso es casi preventivo de recaídas incluso. Tenemos, dime. Es que tengo una pregunta que creo que es muy importante aclarar. Aquí nos dice Baby Nan, qué miedo, estoy muy asustada. Entonces ya la pusimos asustada. Sufro de esto hace 8 años. He ido con dermatólogos particulares y mi última atención fue en el IMSS. Me han tratado con, y nos menciona, hidrocortisona, crema, shampoo y nada. En ese tiempo ningún médico me dijo que podía repercutir en artritis. Gracias a este programa me estoy enterando de ello y estoy muy asustada. Dice que tiene problemas en rodillas y en el último año empezó con problemas de columna, dejó de caminar por la inflamación de un pie y dice que su última consulta fue en el Hospital General, pero pues cree que no está siendo bien atendida y pone en mayúsculas muy asustada. Yo quisiera que no se quedara con esta idea. Doctor, si nos ayuda, ¿qué puede hacer si existe algo desde la prevención o más allá de asustarse, cómo puede enfrentar esto? Sí, más allá de asustarse es una buena observación, o sea, hay que actuar. El paciente tiene psoriasis, tiene un problema, comenta, de rodillas, hay que buscar atención especializada. Puede ser la artritis asociada a psoriasis, pero puede ser otra cosa independiente que requiere un tratamiento muy sencillo. Entonces hay que ver cuál es el diagnóstico diferencial para ver qué tratamiento requiere la persona, pero siempre hay tratamientos que podamos ayudar a la gente. Y que no todos los casos van a repercutir o a estar relacionados con artritis, esto sería importante aclarar. Por una parte, y por otra parte, aún teniendo artritis se puede controlar, no es el fin del mundo. Entonces que no se asuste, para eso estamos. Exactamente, que no se ponga más nerviosa de lo que ella es. Pero yo creo que los pacientes, por ejemplo, como en este caso que son derechohabientes a alguna institución, deben de conocer también sus derechos, o sea, podemos ir a alguna consulta y nos dan algún tratamiento en específico y si después de unos 6 meses, 7, vemos que no hay resultados, que seguimos igual o peor, tenemos el derecho a pedirle al médico que nos cambie a otro. O sea, no tener que esperar a que las enfermedades avancen y después ya estén complicadas con otras cosas, ¿no? O sea, esos son derechos de los mismos pacientes, ¿no? Y también es importante mencionar a las mamás que están preocupadas por hijos más pequeñitos, como en el caso de aquí una mamá que nos dice que su hijo tiene 7 años y que está presentando algunos de los signos que han mencionado, pero que y pregunta, por ejemplo, dice, tiene ya como 2 años que en sus manos y pies empezaron a descarapelarse y tiene rojiza la piel. Lo llevaron al médico y nos dijo que sí, que tal vez era por algún hongo y preguntó si jugaba en algún lugar con tierra. Y le aplicaron clotrimazol, betametasona por 7 días, pero que ahora le volvió a aparecer y pregunta si tiene que ver con que tienen perros, que sí puede ser que tenga que ver con que jugó con perros y importante que si eso no es psoriasis, o sea, mira, aclarar. Antes de lo de los perros, nosotros en la asociación hemos recibido muchos correos de la provincia, ¿no? De muchos estados,
de mamás desesperadas, donde sus niños, así como Jonathan, van a la primaria y ya tienen las lesiones y sufren el rechazo de los profesores, de sus compañeros, ya no quieren ir a la escuela. Nosotros tuvimos un caso de un niño que con sus manos todas descarapeladas, diario tenía que decir que se echaba Resistol, ¿no? Para que ya no le dijeran nada. Entonces esas cosas a veces las perdemos de vista, de saber que hay gente muy pequeña que sufre mucho más que los que somos adultos y toda sufrimos. la familia, porque las mamás desesperadas acuden a médicos y no encuentran una respuesta. ¿No será que no están yendo con el médico adecuado? Tal vez. Posiblemente, o sea, en este caso tienen que ir a un dermatólogo porque puede ser no creo que sea un hongo, porque lo tiene también en las manos. O sea, yo lo dejaría como segundo o tercer lugar. Probablemente fuera una dermatitis atópica que se platicó anteriormente y se está manifestando en la planta de los pies, o puede ser también una psoriasis, pero lo más probable, por lo que dice, es una dermatitis atópica. Yo creo que aquí es clave que si tienen alguna duda, vayan con la persona adecuada que les diga el diagnóstico, en vez de estar toque y toque puertas con gente que probablemente no esté preparada. ¿Qué más? Hablando de dermatitis atópica, nos dice un anónimo, mi hija comenzó a los 11 años con psoriasis, la llevé al ISSSTE de Guadalajara, me dijeron que era neurodermatitis atópica. Son dos diagnósticos diferentes. Desde entonces la han tratado como paciente de dermatitis atópica, pero a veces tiene psoriasis. Entonces, a ver si nos ayudan a aclarar. Y dice que usa diprosone y es lo único que le ha funcionado, y que si le pueden ayudar a mencionar algún otro medicamento. Tiene 42 años, o sea, tiene desde los 11 años con este diagnóstico. Es poco probable que tenga las dos enfermedades. Realmente sí puede ser, pero es poco probable. Yo sugeriría que se le hiciera una biopsia de diferentes zonas para poder determinar con más certeza cuál es el diagnóstico. Y tratamiento, si en el diagnóstico pues no es correcto. Yolanda Molina, tengo 50 años, no me han dado un diagnóstico de psoriasis, pero a mí se me enrojece la parte trasera de las rodillas, brazos, cuello y le salen muchos granos. El doctor le dice que solo es alergia al sol. ¿Se acuerdan que mencionábamos las alergias al principio? ¿Qué debo hacer para saber si realmente tengo psoriasis o prevenir la enfermedad? Bueno, ante lesiones hay que acudir al médico. A un dermatólogo sería el más indicado para hacer el diagnóstico diferencial, si se trata de dermatitis solar, atópica, psoriasis. Ante lesiones se puede hacer el diagnóstico, siempre se cuenta con recursos de tomar una biopsia, ya lo mencioné. Si no hay seguridad clínica, pues es un procedimiento muy sencillo que nos ayuda mucho en dermatología a hacer esa correlación y tener un diagnóstico más preciso, porque como dijo la doctora Lorena, sin diagnóstico, ¿cuál tratamiento? Y no nos podemos quedar con esto de que es alergia al sol, porque imagínense, pues todos los días tenemos que pasar por el sol, ¿no? Entonces habría que ahondar más, ¿verdad? Lo más importante es que uno pues acuda al especialista adecuado cuando se tienen signos y síntomas de ese tipo, para tener un diagnóstico adecuado y entonces sí hablar de un tratamiento adecuado. Eso es muy importante. Angélica Espinosa dice que tiene 1 año con psoriasis y que de tanto medicamento que está tomando le está afectando la vista. Dice que tiene la vista borrosa. ¿Qué le recomiendan? ¿Esto puede ser efecto de los medicamentos o podrá ser otra cosa? No lo podríamos asegurar. En general, el tipo de medicamentos sistémicos que usamos y biológicos no repercuten, pero sí quiero decir que la psoriasis puede tener síntomas oculares, puede haber uveitis, o sea, hay que acudir definitivamente a una revisión oftalmológica, porque puede ser una uveitis por psoriasis, ¿no? En el supuesto que verdaderamente tienen psoriasis. No hemos hablado de lo que hoy en día se llaman comorbilidades, o sea, enfermedades que acompañan a la psoriasis, como podrían ser las manifestaciones oculares. Ya la más importante son las articulares, pero hay otras enfermedades inflamatorias que se pueden asociar, por ejemplo, intestinal, la enfermedad intestinal inflamatoria que pueden tener los pacientes con psoriasis. Y no hemos hablado, pero sí vale la pena hablar de la parte cardiovascular. El riesgo de tener aterosclerosis prematura,
Lo comentamos hace un momento y hablamos de, ahorita que regresemos del corte vamos a mencionar las enfermedades que se pueden asociar a la psoriasis. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza y vamos a aclarar todas sus dudas. Ahorita regresamos. Sí, porque esa visión muy rápida. La próxima semana el tema va a ser los tratamientos para el cáncer de próstata. El cáncer, bueno, es una enfermedad que está clínicamente localizada, pero hay veces que los tratamientos y las opciones terapéuticas también hacen más complejo el tratamiento por los efectos secundarios que puedan tener. Entonces, bueno, pues cuando el cáncer está limitado únicamente a la próstata, se conoce que el tratamiento puede ser quirúrgico, pero vamos a mencionar la próxima semana algunas otras posibilidades para que usted se quede aquí y empiece a llamar o empiece a lo mejor a mencionarle el programa a algún familiar o algún conocido que tengan con esta enfermedad. Vamos ahora a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema de psoriasis el día de hoy. El dermatólogo es el especialista más capacitado para hacer el diagnóstico clínico y si hay duda clínica, pues se puede tomar algo que se llama biopsia de la piel para confirmar la psoriasis de la piel o hacer diagnósticos diferenciales de otras enfermedades de la piel. No se utiliza la cortisona en estos pacientes a no ser que esté completamente indicado y bajo vigilancia estricta del médico. En el internet hay muchísima información y aparece gente que te asegura que cura la psoriasis y eso no es cierto. Solo los engañan, o sea, no hay la cura para la psoriasis. Recordar que no todo lo que le sirve a uno le va a servir al otro. Cada quien tiene su propia psoriasis y hay que hacerles un tratamiento tópico y tomado a la medida. Cuando la psoriasis es visible, ¿no? Empieza a recibir el rechazo social, la discriminación por el desconocimiento que hay de la enfermedad. Lo que hacen estos medicamentos es modular el sistema inmune. Actúa a través de diversas proteínas. Una de ellas se llama factor de necrosis tumoral. Al bloquear la proteína, que es la principal responsable, no la única, pero la principal responsable de la psoriasis, de la artritis, de otras enfermedades autoinmunes, entonces esa enfermedad se abate. Estamos hablando de psoriasis, ya hablamos de lo que es, de cómo se diagnostica, de que hay que diferenciarla de otras enfermedades dermatológicas y sobre todo no autotratarla, no se pongan pomadas. Les digo yo a la gente cuando me vienen a ver, me dicen, tengo un problema dermatológico y lo veo yo, ¿qué me pongo? Les digo, si se ponen una crema o cualquier cosa sin ver a un especialista, cuando lleguen con el especialista a enseñarle lo que había ahí originalmente, probablemente se haya modificado la lesión. Entonces vamos a poner un poco en aprietos al dermatólogo y decir, pues, ¿qué había ahí al principio? La verdad es que no sé. Entonces lo ideal es que los diagnostique el médico especialista, que en este caso es el dermatólogo. Vimos también que la psoriasis se asocia a otro tipo de enfermedades y vamos a ahondar sobre ellas, pero nos están llegando muchas preguntas nuevamente que nos dicen qué es exactamente la psoriasis. Entonces yo creo que es momento de que volvamos a ver la cápsula, si nos la ponen por favor para que quede claro qué es esto. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de larga evolución y de causa desconocida. En su forma más frecuente se presenta con placas rojas con escama gruesa. No obstante que esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres, la mayor frecuencia se observa en adultos jóvenes. Hay casos de psoriasis con afección leve, pero en otros casos puede ser severa y grave. Cabe aclarar que este padecimiento va más allá de la piel, ya que en algunos de los afectados puede provocar aislamiento social e incluso fuertes depresiones. A esto se suma que hasta un 30% de los pacientes suelen desarrollar artritis psoriásica, donde los síntomas en la piel se combinan con inflamación de las articulaciones. Otras patologías que también se asocian con la psoriasis son eventos cardiovasculares y el síndrome metabólico. La psoriasis tiende a ser crónica y causa incomodidad, más que por el dolor o comezón, por el aspecto que da a la piel, lo que puede ocasionar rechazo de otras personas que llegan a pensar que es contagiosa cuando no lo es. Existen diferentes tipos de psoriasis. Psoriasis en placas. Psoriasis en las palmas y las plantas. Psoriasis en el cuero cabelludo. Psoriasis en las uñas.
Psoriasis en la cara. Psoriasis en los pliegues. Psoriasis en gotas. Psoriasis eritrodérmica. Psoriasis pustulosa. Ahí lo tienen. Pues bien, la psoriasis es una enfermedad de la piel que se caracteriza por lesiones rojas eritematosas, como decimos en medicina, cubiertas por escama. Y ya se comentaba aquí en el video, doctora, y antes de irnos al corte hablamos un poco de las enfermedades asociadas. Ya nos comentó el doctor ampliamente que la más común de ellas es la artritis, y hablamos también del síndrome metabólico que se asocia a enfermedades cardiovasculares, pero se mencionó un punto de los ojos que creo que es importante que mencionemos, porque muchas de las enfermedades autoinmunes o reumatológicas asocian diferentes órganos o aparatos del cuerpo. Y aquí estamos hablando de la piel con los ojos. Yo me recuerdo cuando estudiaba reumatología, los ojos son un blanco fácil para enfermedades autoinmunes. ¿Qué sucede con la psoriasis y los ojos? Bueno, ya lo mencioné. Afortunadamente no es la gran mayoría. Un bajo porcentaje puede llegar a tener también alteraciones inflamatorias inmunológicas en los ojos, de manera que si hay sintomatología, pues se tiene que acudir también o se tiene que ser revisado por el oftalmólogo. Si hay inflamación en la piel, hay inflamación en las articulaciones, hablamos de uveitis. Uveitis es una inflamación de la capa más anterior del ojo que se inflama y esto va a alterar la vista. Entonces, si tienes problemas oculares, tienes problemas reumatológicos, es decir, articulaciones, y tienes problemas en la piel, definitivamente tienes que estar viéndote de manera integral para llegar a un diagnóstico adecuado. Doctor, ¿alguna otra enfermedad importante reumatológica que se pueda asociar a esto? ¿Reumatológica que se asocia a psoriasis o a manifestaciones sistémicas? De la psoriasis. Lo más común es la artritis psoriásica, que como decíamos tiene variedades. Por ejemplo, podríamos decir que la espondilitis anquilosante también se asocia a psoriasis. Eso lo englobé yo cuando dije que una de las manifestaciones de artritis psoriásica es la que afecta a la columna. Ok, la espondilitis es una enfermedad que afecta a la columna, básicamente, y la hace más rígida. Nos podrán estar preguntando por qué estamos repitiendo algunas cosas, porque la gente del principio del programa no la ha visto hasta ahorita al final, y queremos que quede muy claro, porque este es un padecimiento común. Sandra, por ahí tenías otra pregunta. Sí, nos dice Linda Hernández, tengo una hija de 13 años, cuando tenía 6 padeció psoriasis, visitamos varios dermatólogos, le dieron medicamentos caros que no le ayudaron, al contrario le agravaron el problema. En un acto desesperado acudí con un médico homeópata, en menos de un año la curó totalmente. Que hemos hablado que no hay una cura total, sino hay mejoría en los síntomas, pero ella dice que la curó y que en menos, que le dijo que era un problema nervioso. Buscamos las cosas que la estresaban y en compañía del medicamento se le quitó y que no ha vuelto la enfermedad. ¿Qué le dirían o qué dirían sobre esto? ¿Probablemente no era psoriasis o sí? No podríamos saber con certeza si lo fue o no. Si fue psoriasis, ahorita está en remisión. No podemos decir que está curada. Porque 6 años tenía, ahorita tiene 13, entonces... No podemos saber si en algún momento de la vida, ojalá que ya nunca, pueda volver, pero pudiese volver a presentarse. Aquí fue el conjunto de factores, fue el tratamiento homeopático más el manejo del estrés, que ya lo hemos mencionado anteriormente. A veces, de hecho, la misma enfermedad, sin ningún tratamiento, entra en remisión, aunque no le hagamos nada. Entonces, aquí no podríamos decir con certeza qué fue lo que pasó. Juana Orozco, empecé a sufrir pequeñas ronchas en la piel, nos dice, en todo el cuerpo. Primero son ronchas rojas y después se caen como escamitas. Es una comezón desesperante y bueno, que no ha desaparecido con nada. ¿Qué le recomienda a los especialistas? Bueno, la respuesta principal sería acudir al médico, pero probablemente ella ya se aplicó varios tratamientos, ¿no? Habría que hacerle un diagnóstico más profundo. Algo que le va a ayudar independientemente de la causa es lo que ya se comentó anteriormente, medidas para el baño rápido, con agua tibia, sin tallar, con jabones muy suaves, neutros de avena, etcétera, y cremas humectantes, emolientes,
en gran cantidad. De lo que no hemos hablado mucho y que tengo ya llamadas es de la psoriasis en las uñas y respecto a lo que puede confundir es los hongos también en las uñas, porque aquí nos dice Guadalupe Torres que a ella le recetaron cortisona y anabólicos. Mi dermatólogo me dijo que era psoriasis en las uñas. Después otro médico me dijo que solamente eran hongos en las uñas, pero por el medicamento subió 40 kilos en 3 años. Dice, pues obviamente ahora se siente muy mal, que le recomiendan para bajar de peso y para tratarse este tema de la psoriasis en las uñas. Bueno, llama la atención el uso de anabólicos. Aquí yo creo que hubo alguna confusión probablemente. Sí, en el término tal vez, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, no todo lo que hay en las uñas son hongos. Eso es algo importante. La gente cree y lo pasan en la televisión con mucha frecuencia. Todo lo que tienen en las uñas son hongos y no es cierto. Hay muchísimas enfermedades que se pueden presentar en las uñas. Una de ellas es la psoriasis. En caso de que exista duda, hay estudios muy sencillos de laboratorio. Se toma una pequeña muestra de la uña, se analiza, se cultiva para ver si hay un hongo en ese sitio y ya se puede determinar. El tratamiento del hongo es bastante fácil, accesible, etcétera. El tratamiento de la psoriasis de las uñas ya es más complicado. Y una cosa importante ahí que yo creo que hay que mencionar, dice que recibió anabólicos, no sé si se Sí, refiere a sí, anabólicos como a esteroides anabólicos o nada más o a derivados de cortisona. Los anabólicos sí te pueden subir de peso, la cortisona también en dosis altas, pero normalmente los tratamientos que hemos comentado no tienen por qué llevarte a una subida de peso. Entonces habría que checar ahí cuál es la causa de la subida de peso. Y nos dice Alicia Juárez que su hijo tiene 5 años con psoriasis y ya casi no tiene lesiones, pero que se le sube el ácido úrico. ¿Qué le dirían en relación? ¿Qué relación tiene en el ácido úrico? En algunas enfermedades en las que existe aumento del metabolismo, como producto de ese aumento de metabolismo de proteínas que se llaman purinas, se produce ácido úrico. Esto es muy característico de una enfermedad que se llama gota, que es por el incremento en el ácido úrico. Pero si existe aumento de metabolismo por otro motivo, podría ser lesiones neoplásicas tipo tumorales, cáncer, sí. tumorales, va a haber ácido úrico elevado y puede haber manifestación de gota. Pero el problema no es en sí esa enfermedad, sino la alteración metabólica subyacente. Es decir, hay que ver cuál es la causa de que tenga el ácido úrico elevado. Sigue preguntando, la gente ya se mencionó qué implicaciones tiene el clima, qué es mejor para un paciente con cirrosis, caliente o frío. Ya se dijo que ir a la playa. Ir a la playa siempre está rico para todo el mundo. El mar ayuda a curar muchas cosas. Todo en medida, ¿sí? Exceso de sol puede ser malo. Exceso de humedad puede ser malo. Entonces, ir a la playa, por ejemplo, un poco de sol, pero no tienen que ir a la playa necesariamente. Puede ser a través del cristal de la ventana a 1 hora de la mañana que reciban sol. Se pueden poner 5 minutos recibiendo sol y les va a ayudar a la psoriasis. Se quitan la ropa allá en su cuarto y a través del cristal que les dé sol por delante y por detrás un rato, no toda la mañana. Okay. Porque exceso de sol sí puede empeorar también la psoriasis. El clima, hay pacientes que el clima frío les favorece, a otros el clima caluroso, pero no los extremos. No es que sea una regla definitiva. No. Bueno, en general el clima frío y seco es el que menos le favorece a la gran mayoría de los pacientes y es entendible porque esa escama, además, si no hay humedad en el ambiente, se reseca más y se exacerba, de manera que las recomendaciones son en esas épocas una mayor humectación y un mayor uso de emolientes más cremosos, aceitosos, para evitar la desecación, porque en el medio ambiente está seco. Pero cada quien tiene que conocer su piel. Algunos el sol sí les favorece, pero otros les va como en feria. Les va como en feria, y es conocer su reactividad. Y la alimentación, no hemos mencionado, nos preguntan aquí en el Twitter, que dice una persona que está documentado, hay un caso documentado que dejar el gluten alivia este padecimiento y bueno, pues sí, habla sobre la dieta sin gluten. ¿Habrá algún alimento que predispone, favorece, empeora? De los factores gatilladores o disparadores y exacerbantes, no has encontrado que ningún alimento esté relacionado.
Eso es. Hoy hay como moda de todo lo que es la intolerancia al gluten. Hay que tener cuidado en eso, no se ha demostrado, a menos que además el paciente tenga enfermedad celíaca, y en eso sí definitivamente hay intolerancia al gluten, que fuera una asociación que puede ocurrir con el de psoriasis, pero no. En alimentación lo más importante, y eso sí hay que hacer énfasis, y es a veces lo más difícil para controlar al paciente. Hemos encontrado casi 88% de los pacientes que iban a la clínica de psoriasis del Hospital General tenían sobrepeso y obesidad. El control del peso, a llevar al paciente al peso ideal, ha demostrado que puede ayudar a controlar la psoriasis. Ya tuvimos aquí un programa sobre el gluten. Recuerden que el gluten no hay que satanizarlo como está de moda hacerlo. El gluten no existiría la humanidad como existe. Todo el mundo ha comido pan a través de los años. Hay gente a la que le cae mal, hay gente a la que no le cae mal. Ya estamos casi por terminar. Nada más quiero que nos digan en la asociación quién puede ir, qué sirve, cómo nos acercamos. Sí, cómo no, Pepe. Queremos hacer una invitación para todos los pacientes de psoriasis y sus familiares a que se unan a nosotros. La asociación, aunque es una asociación de pacientes, siempre estamos respaldados y apoyados por médicos especialistas, por los mejores dermatólogos de México, ¿no? Que esto puede dar toda la confianza. Brindamos consulta médica a través de la doctora Gladys León, damos asesoría legal, formamos los grupos de ayuda mutua, y es que solamente juntos vamos a poder ir cambiando un poco del sistema de salud en beneficio de los propios pacientes de psoriasis. Ya el año pasado a nivel internacional logramos que la Organización Mundial de la Salud reconociera la psoriasis y la artritis psoriásica como un padecimiento crónico, ¿no?, desfigurante, y que puede llegar a ser incapacitante. O sea, eso es lo que necesitamos que nuestras autoridades de salud tengan en mente, ¿no?, que tengan conciencia que esto no y es... se puede acercar cualquier persona. Doctora, tenían una plática que comentaron también antes, ya se nos acabó el tiempo. Queremos invitar al público en general a unas pláticas completamente gratuitas en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE, en la Ciudad de México, muy cerca del metro Coyoacán. ¿Cuándo es? Este lunes próximo, de 9 a 12 de la mañana. Y es gratis para todo el mundo. Ahí están invitados. En el auditorio. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Se acaba Diálogos en Confianza, pero la próxima semana tenemos un tema muy interesante. Tratamientos del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes que existen, y siempre es importante estar a la vanguardia, sobre todo por la posibilidad de prevenir. Soy José Manuel Quijano Dana, mil gracias por acompañarme, y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos.